¿no? En ese entonces se decía que Sendero Luminoso controlaba más de un tercio del país, del área, sobre todo en el área rural. Habían algunos artículos de Desco que señalaban 48, 50% del país. De otro lado, el Perú estaba poblado de comandos cívicos militares, ¿no? Y de zonas, bueno, zonas liberadas de la autoridad de la constitución del Estado. El Estado había perdido el monopolio de las armas, ¿no? El Perú estaba balcanizado. Y habían especulaciones que señalaban que ante un eventual avance del movimiento comunista polpoteano de Sendero Luminoso, incluso Estados Unidos tenía un escenario de fragmentación territorial del Perú. ¿Cómo podemos describir la situación del Perú y la violencia antes de las medidas que asume Alberto Fujimori? Bien, Víctor Andrés, a ver, yo soy testigo y protagonista, digamos, de esa época, era teniente y capitán cuando se produce el ascenso de Fujimori y el cambio de estrategia. Y tienes razón, digamos, a ver, un pronunciamiento, una sesión del Congreso norteamericano, coincidente con una publicación de la Rand Corporation, anunciaba que el Perú estaba a punto de caer en manos de Sendero Luminoso, que iba a conducir una política polpotiana. Y está, porque yo tengo copias de esos documentos en parte de mis estudios, coinciden esos dos documentos en que Estados Unidos ya visualizaba cómo relacionarse con un gobierno de Sendero Luminoso. Y también, digamos, la formación de una fuerza multinacional para intervenir en el Perú en el escenario de balcanización. Digamos, ese es hay una sesión del Congreso americano oficial, está en la web, también publicación de la Radar Corporation, que es el think tank más antiguo y prestigioso de Estados Unidos, que lanzan ese escenario. Y yo siempre he sido crítico porque, mira, ingresa Fujimori al poder, año y medio después de esa publicación, Sendero Luminoso pierde la iniciativa y el Estado recupera el principio de autoridad. Y no existe, voy a ser categórico, estudio alguno que explique y refleje lo que yo viví, lo que yo aprecié, y a eso me refiero, digamos, ¿no? A ver, en principio tú mencionas la presencia de Sendero Luminoso, un mapa de Desco como la referencia principal. Acá hay un fenómeno, porque yo tengo una visión desde lo que viví en el ejército, lo que nos enseñaban en las academias, los planes de operaciones que cumplíamos y a donde trabajábamos, ¿no? Entonces, eh, es un hecho concreto que entre el 70 al 75% del territorio del país estaba declarado en estado de emergencia. Es un hecho concreto. Entre el 70 al 75% del territorio del país estaba bajo la estructura de comandos políticos militares. Quiere decir que la estructura de defensa interior del territorio y la acción del gobierno pasaba por las fuerzas militares, un hecho concreto. Es cierto que el Estado no podía ejercer el principio de autoridad de manera directa y había toda una estructura de comandos políticos militares. El jefe, un general, pero digo porque así estaba organizado, era el jefe político militar de un área de seguridad nacional que se diseminaba hasta un teniente jefe de patrulla que era el jefe político militar de un valle. Eso es lo que ha pasado con mi generación. Eso es lo que había y lo que existía. Permítame interrumpirlo ahí para que siga desarrollando, señor Liendo. Esta idea de fuerza multinacional, Sí, la función del Congreso, el informe de la Rand Corporation, señalan pues que se consideraba la posible fragmentación de la unidad territorial del Perú ante el avance de Sendero Luminoso. Eh, exacto. la idea más o menos que yo conozco era que la costa peruana y el sur, Chile, muy Sí, cerca, el norte, muy cerca de Ecuador y Colombia, y en todo caso lo que restaba del Ejército Nacional Peruano peleando los Andes y el centro del Perú contra el movimiento polpoteano. Esa era la idea. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿se puede sostener que las reformas de Fujimori salvaron la unidad territorial del Perú? definitivamente que sí. Pero es un hecho concreto.
pero hay que verlo en su dimensión, digamos, más analítica y más profunda, ¿no? Entonces tenemos informes internacionales que preveían ese escenario, pero a ver, Fujimori es un mago, vino con una varita mágica. O sea, ¿cuál es el rol exacto de Fujimori? Porque sí, es un hombre providencial, ¿no? Y yo lo voy a decir en una pequeña frase, como producto de análisis, promoviendo un poquito el debate y la discusión, ¿no? Eh, Le, a le la ayudo, llegada, le ayudo con sí, la caracterización de Fujimori que lo tomo de correcto, las declaraciones de Francisco Tudela. Francisco Tudela dice, Fujimori fue un estadista porque se atrevió a tomar las decisiones que otros presidentes y otros políticos comunes se negaron a tomar. Ya tal sea, cual. digamos, usted está tratando de encontrar una calificación, podría ser esa. Sí, definitivamente, coincido 100% con el doctor Tudela. Es más, en mis primeros años de capitán yo estuve destacado en la jefatura del Servicio de Inteligencia Nacional y veía diariamente al presidente Fujimori cómo trabajaba, digamos, y cómo evolucionó en ese sentido. O sea, fue un profesor de matemáticas, mira, fue un profesor de matemáticas, ingeniero, que tuvo la habilidad de interpretar, digamos, el conocimiento que ya existía, el valor de las capacidades de ese entonces, aceptar las recomendaciones de personas calificadas en los temas de la lucha contra Sendero, en los temas económicos, en los temas políticos, y el valor de tomar las decisiones. Y eso es la parte clave. Ningún político, y esto pasa ahora en una dimensión, guardando las distancias, en una dimensión paralela, ningún político aceptaba tomar decisiones que implicarían el odio que ya estamos viendo, digamos, ¿no? Fujimori es Fujimori, tuvo su personalidad porque tuvo el valor de hacer lo que nadie hizo y no solamente eso, aceptar lo que personas más calificadas le decían, el interpretarlo, razonarlo y ponerlo en su cuota. Y te cuento una pequeña anécdota. Entre los asesores de inteligencia de la alta dirección del CIN contaban esta anécdota, que Fujimori, cuando ya es proclamado presidente, antes de tomar el poder, se reúne con jefes militares, asesores del CIN, y dice, no entiendo, no sé qué es Sendero Luminoso. No entiendo qué implica luchar contra Sendero Luminoso. ¿Qué se tiene que hacer? Preguntaba, entrando su gobierno. Y me acuerdo claramente los asesores comentaban esta anécdota, ¿no? El señor presidente, para ver la dimensión de Fujimori, todo dependa de lo que usted decida. Si usted desea, lo acabamos en, miren, 2, 3 meses, digamos, ¿no? Con estas consecuencias. En 6 meses, un año, con estas consecuencias. O en 5 años en este proceso. Fujimori aceptó la propuesta de 5 años porque lo lanzó desde el comienzo. Dijo, en 5 años se acaba el Sendero Luminoso y empezamos la pacificación. Y efectivamente, o sea, sin ser muy optimistas, la lucha contra subversiva demoró menos de 10 años. A Colombia le está demorando medio siglo.